¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos y bienvenidos a Alicante Actualidad. Vaya panorama político tenemos por delante. Es verdad que se ha complicado con respecto a las previsiones que había en las encuestas, en todos los sondeos que hemos ido analizando durante las últimas semanas y los previos a las elecciones. Se nos va a quedar un verano movidito. Las conversaciones en los chiringuitos de playa, en la piscina o en la orilla de la playa, ya saben que muchas de ellas van a tener que ver con la política, a pesar de que siempre se recomienda que no nos llevemos este tipo de asuntos al lugar de vacaciones. Pero me temo que vamos a hablar de política bastante durante este verano y de la formación del gobierno. Y sobre todo, aquí en Alicante, los alicantinos, los que amamos esta tierra, sobre todo de lo que vamos a estar preocupados, es de la repercusión de la formación de un próximo gobierno de España con la provincia de Alicante y, por extensión, con la Comunidad Valenciana. ¿Cambiará en algo, aunque todo siga igual? ¿Tendremos los alicantinos un poquito más de suerte política en los destinos y en las decisiones del próximo Ejecutivo que se forme en Madrid, a partir de que ya las fechas vayan marcando? Pues eso no tenemos respuesta, el tiempo lo dirá y también las próximas situaciones, pero nosotros sí lo vamos a intentar analizar en este programa de hoy. Bienvenidos, comenzamos Alicante Actualidad. Y para hacer análisis de estos asuntos, ya les presento a la mesa que hoy hemos compuesto. Cecilio Nieto, presidente de la Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana en Alicante. ¿Qué tal, Cecilio? ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días. Con calor, que es lo que toca ahora, pero contento, bien. Acérrimo, contertulio, apasionado también del análisis y de ver un poco esta situación. Es un reto, Cecilio, cómo se nos ha quedado el panorama. Sí, sobre todo si todo lo que pueda afectar a los consumidores, que es lo que realmente me interesa a mí. Sí, me interesa los efectos que puede tener para la bolsa de la compra, los efectos que puede tener pues para que el empleo sea cada vez más sólido, más eficaz, que haya un mayor peso. Por ejemplo, los derechos de los consumidores, me gustaría que sea el Ejecutivo que sea, se ampliaran no solamente para Europa, sino para Asia, ya que se compra mucho, ¿verdad?, el mercado asiático, y que está muy lejos de seguir los mismos patrones de derechos del consumidor allí que aquí. Estos son realmente los temas que a mí me interesan de verdad. Compensar la balanza del consumidor con las grandes multinacionales, ¿no? Ahora que compramos todo por Internet, claro, nos sentimos tan indefensos. Exacto. Muchas veces, ¿verdad? Ese es el problema. Ante eso, que vemos furgores de determinadas empresas multinacionales de reparto a diario, y varios a la vez. Con lo cual, pero fíjate que todavía los que trabajan en la zona europea, todavía, porque son derechos consolidados en Europa, pero los que están más allá, te puedo asegurar yo a ti de que los derechos no son los mismos, ni muchísimo menos. Pues está muy bien que te preocupe eso, Cecilio, porque eso significa que también hay un amplio espectro de preocupaciones, aunque sé que también te preocupan las inversiones, también te preocupa, por supuesto, lo que le pasa a la provincia de Alicante. Al otro lado de la mesa está Lisardo Gabarre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Buenos días, Andrés. Muchas gracias. Bienvenido. Gracias. Hace ya unas cuantas semanas que no pasabas por aquí. Lisardo, en fin, no sé si tienes algún análisis formado de cómo se ha quedado la situación. Bueno, pues el tema de las elecciones, Andrés, quiero decir que el voto de las minorías sociales han pasado factura, porque hemos estado en campaña en Alicante y hemos visto cómo la abstención ha ido a votar esta vez a nivel nacional y ha perjudicado bastante a lo que es el derecho nacional del cambio radical que tenemos que tener. Y esto tengo que decir que este miedo que han tenido las familias a la ayuda mínima vital han hecho salir de sus casas, que es la primera vez que veo salir a tanta gente de barrios sociales ahí a votar. Tú dices que sectores vulnerables que probablemente no hubiesen ido a votar se les ha movilizado con un discurso del miedo. De miedo, por supuesto, con mucho miedo, y han ido muchas familias a votar, que estábamos en los colegios diciendo, ¿cómo se vota? ¿Qué tengo que hacer para votar para que...? Bueno, está bien que vayan a votar, ¿eh? Ahora, sí. Otra cosa es el miedo. La motivación que se les haya dado
Para ir. Gracias, Lisardo, por estar con nosotros. Jorge Burgos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú, Andrés? Muy bien, yo sé que tú andas con la pluma muy afilada porque estás rindiendo mucho en la publicación de artículos últimamente en Alicante Plaza. Además, con la pluma afilada, porque es verdad que no disparas sin bala. Sí, yo creo que es lo que toca, ¿no? Ser independientes y ser contundentes. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho Lisardo, ¿no? Y hay una cosa llamativa, me sorprende un titular, ¿no? Hablando del resultado de las elecciones, que no sé si beneficia o perjudica al Partido Popular, precisamente por lo que ha dicho Lisardo de los movimientos sociales, etcétera, que dice que el Partido Popular va a pedir ayuda a Repsol y a Iberdrola para que convenza pues, al PNV y así apoya al Partido Popular en la investidura. Claro que dos grandes empresas, dos grandes corporaciones apoyan a un partido político, pues eso yo no sé si le beneficia, ¿no? Bueno, habrá que leer bien la letra pequeña y el trasfondo de esa publicación, porque así dicho de esa manera parece... No, o sea, absurdo, ¿no? quieren hablar con ellos porque tienen mucha influencia en el País Vasco, entonces, claro, eso a la hora del voto, pues de la gente que peor lo pasa o la gente pues que tiene la teoría de que el PP solo gobierna para los ricos, pues eso al final al PP le pasa factura. Habrá que analizar en qué lado de la balanza o del hemiciclo debería estar el PNV. O Junts per Cat, por ejemplo. Claro. Yo me planteo muchas veces, no forman parte de la izquierda, ¿no? Son partidos históricamente de derechas, pero en fin, iremos analizando estas cosas. Está aquí también Vicente Cutanda, que también ha estado esa jornada electoral del 23J, pues de aquí para allá echando una mano. ¿Cómo estás, Vicente? Buenas noches, muy bien. Bastante bien, me encuentro bien, pero vamos, políticamente hablando, el guión de los resultados que se han dado a nivel nacional, ni el mejor guionista de Netflix, vamos, ni el muñeco diabólico hubiera escrito este guión en la situación que se está dando. Estoy haciendo una analogía a lo de las series que utilizan los guiones. Es un giro de guión, como dicen, ¿no? Los directores. Pero es un giro de guión. Estás esperando sin un final solución, y de repente un giro de guión. Sin solución clara. Porque acordaros que mañana viernes estamos pendientes del escrutinio del voto cera. Yo no tengo mucha esperanza en ese voto, pero tal y como están siendo los cambios de guión... Un escaño arriba, un escaño abajo puede cambiar. Un escaño es muy importante, ¿eh? Sí, sí, es muy importante. Pero normalmente el voto cera no ha cambiado los resultados, pero tal y como va este guión del muñeco diabólico, a lo mejor mañana viernes nos pega un giro y todo lo que digamos esta noche es verdad que tenemos que estar muy pendientes de eso, porque históricamente no ha cambiado mucho, pero también se ha movilizado para estas elecciones mucho el voto internacional. Hemos escuchado a muchos españoles que están viviendo por ahí por el mundo movilizarse y decir que sí que iban a votar, por lo tanto hay que estar muy pendientes. Entonces, yo pienso que lo mejor del análisis es lo que ha pasado. Lisardo ya ha pegado ahí una buena pincelada sobre el voto del miedo en algunos sectores apoyando a la izquierda por temor a la pérdida de la ayuda social, injustificado, pero el miedo es así. Y esas pinceladas son buenas. Hablar de lo que va a pasar es muy arriesgado, porque si no al final, aunque sea un poco en plan de WhatsApp, resulta que Chapote va a decidir quién gobierna. Porque si Bildu tiene que dar el apoyo, acordaros que solo ha habido 3 partidos que han salido beneficiados en estas elecciones. El PP, que ha sido un claro ganador con el incremento de votos y de escaños que ha tenido, el PSOE, que contra pronóstico ha ganado 2 diputados, y Bildu, que ha ganado 1, que porcentualmente es una victoria mayor que la del PSOE. Entonces, todo ese tipo de cosas, quien más lo tiene que hacer ver es el PNV, porque seguramente puede perder las próximas autonómicas vascas. Pues para entrar en materia, ¿estáis convencidos de que se repetirá en las elecciones, no se repetirán, se formará gobierno? ¿Quién lo formará? A ver. Yo creo que no se repetirán elecciones en absoluto. Vamos, ese escenario para mí está descartado. Se va a hacer, se va a realizar la posibilidad de un ejecutivo. Ahora mismo, hasta ahora mismo, ya mañana ya veremos, pero hasta ahora mismo Feijóo lo tiene duro, muy complicado para tener los votos necesarios. Entonces la realidad que tiene, nada más que puede pactar con Vox. El problema, como decía Jorge, es el PNV, y el PNV le ha puesto una línea roja. Si vas con Vox, nosotros no vamos. Y esto es lo que hay. Pero esto es porque damos por hecho que Feijóo lleva la chaqueta estrecha y Pedro Sánchez lleva una chaqueta ancha. No, porque a Pedro Sánchez sí que le cabe todo. No, vamos a ver. Difícilmente con arreglo a lo que se ha dicho,
y a cómo cómo se ha vendido la formación durante el periodo electoral, Feijóo nada más que puede pactar con Vox. Ellos mismos se han puesto así, y por lo tanto esto es lo que nosotros tenemos. ¿Que pueda ampliar el pacto? Pues veremos si tiene la chaqueta más ancha o no, veremos si tiene cintura política o no. Ideológicamente, naturalmente sí que podría alcanzar otros acuerdos, ¿no? Porque hay en el espectro político hay partidos que podrían sentarse perfectamente con Andrés, esto es política. Una cosa es lo que pensemos del espectro, pero por ejemplo, PNV ya ha dicho que no, que es un partido no más a la derecha que el PP. Un no en política nunca es un no definitivo. Por eso te digo, pero que a veces en política pasan cosas raras. Pero el PNV ya ha dicho que no, que después, como bien tú dices, no es definitivo. Junts per Catalunya, herederos de la antigua Convergencia y Unión, se sentó muchas veces con Aznar. O sea, lo que pasa es que tienen ahora unas connotaciones separatistas mucho más grandes. Es más de sentido común que sea PNV que Junts, pero Junts también se puede dejar, si no la puerta, si quieres la ventana abierta, para que entre el gato aunque sea por la ventana. Y luego están situaciones que yo pienso que los canarios van a estar ahí, y algún otro partido minoritario también, UPN Sí, es PP. Pero es que fíjate que después de haber dicho que si ellos están en el gobierno, el 165 lo van a poner en Cataluña, con ese envite no creo que los catalanes estén dispuestos a negociar. Es decir... donde dije digo, y lo que hoy parecía innegociable, pasado mañana probablemente... Te quiero tanto que como esto luego sale en videotecas y se guarda y tal, por eso a veces le recuerdo alguna cosa a Jorge, 155, no 165. Sí, perdón, me he pasado de Y sobre la gobernabilidad, pues yo quiero que se repitan elecciones en noviembre por motivos evidentes, pero no sé lo que va a pasar hasta mañana viernes, porque tal y como está la jugada, puede que mañana viernes haya un vuelco, porque, ojo, como hubiera apuntado antes Andrés, cuando estaba hablando con nosotros, un cambio de un diputado que se le quita al PSOE y se le da al PP, todos los cálculos que estamos haciendo esta noche se caen, porque están cogidos con alfileres. Sí. Estamos tan justos que un cambio, esto es como una partida de futbolín, si tú juegas a 7 bolas, en el momento que tienes 4 ganas el partido, pero 3-3 no lo ganas. Pero vamos a pasar el verano con incertidumbre. Hablaremos de esto. Mañana viernes lo sabremos, pero aunque lo sepamos, quiero decir, ya se aclarará, se clarificará mucho la cosa. La incertidumbre la tiene Raíz, nosotros no, que tiene que decir quién quiere que vaya a constituir gobierno. Es que voy a ir de vacaciones la semana que viene, unos días, y cuando vuelvas no habrá gobierno. Me va a tocar estar conectado. Cuando vuelvas no habrá gobierno. Yo creo que va a haber gobierno. A mí hay una cosa que me llama la atención, que es que estamos dando por hecho que todo el voto del extranjero va a ir al PP. Según los expertos dicen que no es así, dicen algunos... luego, estamos esperando a ver qué pasa, porque normalmente lo que va a haber mucho, es verdad que va a crecer en porcentaje. Claro, pero luego Vicente, por ejemplo, está comprobado, además teniendo en cuenta, el PP ahora mismo está dividido. No, ya hemos visto a Esperanza Aguirre decir que el futuro del Partido Popular pasa por Ayuso. Perdona, Jorge, Vicente, me parece que estás en otro mundo. División es lo que tiene Compromiso aquí en Alicante. División es lo que tiene Sumar con el viaje que le ha dado Pablo Iglesias. Yo estoy hablando de Feijóo. Mira, nosotros tenemos una junta directiva nacional donde se ha visto una unidad tremenda. Lo demás son voces alrededor de... voces de estar Feijóo hablando y gritos Ayuso, Ayuso, Ayuso. Bueno, pero esas son las reacciones lógicas de nuevas generaciones que a veces se pasan de frenada. Claro, y luego pero que esos han estado como apoderados y como interventores apoyando la candidatura de Feijóo 2 horas antes. Sí, está claro, pero luego quería también... Bueno, a mí lo que realmente me interesa... Vamos a ver, pero que es que me hace mucha gracia que Jorge, que fue el que dijo que Ciudadanos iba a sacar 2 concejales. Eso no lo dije. Recuerdo, no me crean a mí, busquen la videoteca. Eso no lo dije. No me crean a mí, busquen la videoteca. Que diga eso, y cuando quien tiene un follón tremendo es Compromís, con todo el jaleo del senador territorial, y quien tiene otro jaleo muy gordo, lo que pasa es que está pasando desapercibido, es Sumar, que ha sacado menos votos que todos los partidos que ha agolpado en esta formación, absorbido, sí. Y además, tanto defender Alicante, tanto defender la presencia valenciana, y aquí repite un cunero de Madrid. Un cunero de Madrid que encima presuma de ser cunero en las entrevistas
políticas de promoción que se hace en su propia coalición. Digo, bueno, esto es alucinante. Ahí es donde están los follones, de verdad, Jorge. Bueno, lejos de eso, es verdad que voces discordantes es bueno que haya dentro de los partidos o voces que den otro acento. A mí lo que realmente me interesa es qué va a pasar con Alicante y qué hay de lo nuestro. Es decir, eso es un poco lo que siempre... Oiga, ¿qué va a haber de lo nuestro? Que se vayan peleando y que hagan lo que quieran, pero al final, Lisardo, siempre lo decimos aquí, ¿qué va a pasar con las viviendas del barrio Miguel Hernández? ¿Qué va a pasar con los barrios de la zona norte? ¿Qué va a pasar con las conexiones con el aeropuerto? ¿Qué va a pasar con las vías de...? Yo viendo esta mañana una noticia, no sé si era una información, nombrando Carlos Mazón, presidente de la Comunidad Valenciana, a los directores territoriales y a los directores de la Comunidad Valenciana. Creo que esto va a pegar un cambio brutal. Hay alicantinos por ahí ya, ¿eh? A favor de la provincia de Alicante, y creo que yo tengo bastante esperanza en Carlos Mazón y el equipo de trabajo que tiene detrás para que esto haya un cambio para bien de todos los alicantinos y que sepan los valencianos que los alicantinos sumamos. Pero es verdad que Carlos Mazón estará aguantando todavía la respiración, porque pensar de tener a Feijóo en el gobierno de España, que se esté planteando la posibilidad de que no esté, también va a cambiar, ¿no? Con respecto a la Comunidad Valenciana y Alicante, nos va a cambiar. Yo creo que si está Feijóo, si hay elecciones nuevas o si hoy cambia el panorama político, con el voto cera, creo que si no hubiera elecciones, el nivel nacional con Carlos Mazón tendrá un problema bastante gordo. Porque veo a Carlos Mazón, vamos, poniendo de mono de faena y reivindicando, por ejemplo, el agua y los derechos sociales de la Comunidad Valenciana radicalmente. Somos la única provincia económicamente la peor. Fijaos que dijo Carlos Mazón el propio domingo cuando fue a ejercer su derecho al voto. No hemos tenido oportunidad de preguntarle estos días porque anda por Valencia y todavía no ha estado aquí, pero nos puede valer esto, porque lo que deseaba precisamente era que se abriese una vía directa con el Gobierno de España. Decidimos cómo queremos que nos trate el Gobierno de España, que salga hoy de las urnas. Que ese Gobierno de España mire a Alicante, a Valencia y a Castellón como nos merecemos. Porque este es un gran reto y porque ya nos toca. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero vamos, no lo he visto, pero creo que los alicantinos tenemos las mismas ganas de decir, ya está bien, ya nos toca Alicante, ya nos toca Castellón. Hemos estado esquinados durante estos años con el Gobierno de España. ¿No? Esquinados no. Éramos los últimos en los presupuestos Por generales ser del Estado. protocolariamente correcto. Esquinados no, estábamos en la cola. En la cola. Ojalá, una esquina está más o menos, se puede acercar un poquito. Estábamos en la cola, en la cola de los presupuestos. A mí me preocupa que si se conforma con gobierno, que espero que no, pero ya es más un deseo que una realidad. A partir del viernes, a lo mejor esos deseos se confirman o se desmontan. Yo no veo a un gobierno de Pedro Sánchez con gente como con los apoyos de Bildu, con los de Sumar, que tenemos un cunero por Alicante, Chema, un madrileño. No veo con el follón que tiene Compromís reivindicando el tren al aeropuerto. No veo reivindicando todas las ampliaciones de carreteras de ellos que estamos pidiendo. No veo otro tipo de mejoras que necesitamos. Lo del agua que ha dicho Lisardo es importantísimo. Y aquí hay dos formas de castigarnos. O sea, el dar poco dinero y el no desarrollar las cosas que son necesarias para la provincia. Y en esto, los gobiernos anteriores del PSOE, en los presupuestos generales del Estado, lo han demostrado que nos han cortado mucho las alas en todos los sentidos. Aquí la cuestión es que nos jugamos precisamente eso, nuestra relación con el Gobierno de España. No sé si estáis de acuerdo. Vamos a ver, yo, todo ese argumento que dice mi amigo Vicente, yo no lo veo en absoluto, sino al revés. Yo lo veo de otra manera. Y voy a justificarlo. Si Feijóo llega al poder, está anunciado a bombo y platillo que no se va a fijar en la inversión, sino en el recorte de gastos y de presupuestos. Está avisado desde Aznar hasta Feijóo y hasta todos, lo han dicho.
¿Por qué? Porque tenemos una inflación y un déficit, y lo que vamos a hacer es ajustarnos el cinturón. Eso para empezar. Habrá que ajustar en determinados gastos, pero las inversiones tienen que continuar y los Las presupuestos, inversiones se reducirán bastante. los presupuestos generales del Estado Vamos a tendrán que ver, continuar. las ayudas, porque es así, y la economía es así. Tanto tienes, tanto gastas, tanto déficit hay. Fíjate, Cecilio, que a veces no estamos pidiendo la cantidad del dinero, sino por lo menos que se nos suba de posición, que no estemos en el puesto número 52. Sí, que aunque se nos dé menos, Yo no ayer, seamos los últimos. antes de ayer, estaba viendo lo del agua, el problema del agua. El problema del agua estaban hablando todas las comunidades autónomas, como siempre, diciendo, este agua no se toca, este agua no se toca, este agua no se toca. ¿Cuál es la alternativa que me decía? Un plan nacional. Un plan nacional, ¿sabes lo que significa de repartir el agua? Échale 20 años. Plan nacional significa tener que reorganizar por todo el territorio nacional la distribución del agua. A lo mejor es volver a la coherencia, Cecilio, volver otra vez al reparto solidario de los recursos, que es de donde nunca debimos de salir. Pero salimos. Pero salimos, Pero salimos. habrá que volver otra vez a la coherencia. Debería volverse, Porque pero aquí no. hemos puesto muchas veces ese ejemplo. ¿Qué hacemos con los albaceteños que vengan a la playa? ¿Qué hacemos con los madrileños? ¿Les dejamos pasar a la playa o no? ¿La playa es nuestra o la playa es de Y todos? lo que destrocen lo pagamos nosotros o lo pagan ellos Al también. final eso es un poco... Es decir, Hombre, confiemos que se traigan su botella de agua mineral al menos. ¿Qué hacemos con los recursos? No, y esto es una ironía porque desde luego nadie plantea aquí que no se le deje pasar a nadie a la playa. Mira, pero lo digo porque los recursos naturales al final son de todos, no son sí, del que habita en el lugar. El problema, hay dos problemas, el cortoplacismo y la territorialidad. Esto es mío y esto es para los míos. Y esto lo están ejerciendo todas las comunidades autónomas. Muy mal. Ay, cómo me alegra oírte eso, Cecilio. Cómo me alegra oírte eso, porque al final eso es lo que va a hacer, si no sale bien lo de mañana, presidenta Pedro Sánchez contra mi voluntad. Porque resulta que esa territorialidad de los vascos, Bildu y PNV, y esa territorialidad de los catalanes, esto es mío y es para los míos, es lo que va a apoyar Pedro Sánchez para ser presidente a costa de todo, a costa de un perjuicio para España. Con lo Vale. cual, la frase que has dicho, no solo te la compro, es que te pido copyright porque la voy a repetir, porque creo que es lo que más nos puede perjudicar. A ver, el problema que hay, Vicente, tiene que ver con... Y ahí la derecha, por ejemplo, no ha sabido leer bien el marco, hablando del agua, ¿no? De lo nuestro, tal. Ya no existe lo de izquierda y derecha, ¿vale? Cuando ponéis al PNV en la derecha, al final no se está cayendo en que el PNV no le interesa a la izquierda y a la derecha, no le Representa interesa a la los vascos. burguesía, la iglesia. Sí, pero eso, es vasca, cosa ¿no? eso es cosa del pasado. Ahora hemos pasado de izquierda a derecha a Madrid o el extrarradio, es decir, política desde Madrid, y a veces recordemos pues, que hay partidos que La tienen... derecha es Madrid, la izquierda es el País Vasco y No, Cataluña. no, en el sentido de que ya no existe izquierda y la derecha. Es decir, hoy en día la política se hace desde Madrid o pensando en la... Porque estás en diciendo el una cosa hemisferio. que choca con las afirmaciones no solo de los miembros de la mesa esta, sino con prácticamente todos los análisis de España que A están ver, los hablando resultados... de bloques. Los resultados... de bloques. Pero déjame terminar, Vicente. Y los bloques no Un son segundo. arriba y abajo. Pero Si de- quieres lo de- cambiamos, en lugar no, de izquierda pero- derecha decimos pero- arriba y El abajo. problema es que si las negociaciones para formar un gobierno se llevan basadas en los intereses territorialistas, al final vamos a salir Claro, perdiendo. pero el problema A mí lo que que me hay- interesa al final, y yo creo que a nuestros espectadores también, es qué va a pasar con Alicante, se Sí. forme el gobierno que se forme. Y si Alicante no tiene peso para chantajear, vamos a hablar claro, Para apretar. en un gobierno de España, ¿qué va a ser de nosotros Pues en los vamos próximos a ver, años? ¿qué va a pasar con Alicante? Si Pues- gobierna Pedro Sánchez, los votos de la provincia de Alicante no sirven de nada. Y cuando Sirven pidamos como algo en Alicante... aritméticamente y ya está. Y cuando en Alicante tenemos pidamos la fuerza conexión de con el PNV, aeropuerto, ojo, cuando pidamos... Estamos hablando mucho de PNV y de Junts, pero los gallegos, incluso los canarios, tienen que estar con una sonrisa de oreja a oreja, porque aquí van a pescar todos, no solo los gallegos y los canarios por tener mar, sino que van a ir a pescar cada uno en lo que le interese. Siempre pensamos en PNV y Junts, porque quizás nos preocupa más también el problema de la unidad de España, que por ahí se puede hablar alguna cosa, pero a la cuestión de la territorialidad, que es uno de los problemas que ha dicho Cecilio y que le he comprado, suma también gallegos y canarios. ¿Qué ha dicho Alberto Núñez Feijóo que está haciendo estos días? Pues que va a intentarlo por todos los medios. Decir que no se tienen apoyos simplemente por haber hablado con algún grupo me parece una conclusión precipitada. UPN y Coalición Canaria están en la mejor disposición. Hablaré las próximas semanas
con el Partido Socialista y con Vox, y a partir de ahí pues vamos a seguir trabajando. Pero vuelvo a insistir que es muy importante que España mande un mensaje a Europa de que la presidencia de turno es algo serio que España no puede desaprovechar y que la cuarta economía del euro no puede estar sometida a grupos y a políticos, algunos de ellos prófugos y otros de ellos en los que han dicho muy claramente que no les interesa España. A mí sí me interesa España y acabo de recibir un mandato de las urnas de intentar conformar una mayoría estable para que haya un gobierno en España y no un desgobierno en España. Está claro que él, igual que Pedro Sánchez, se tienen que postular, pero tenemos una ley, quizás aquí Cecilio nos puede dar lecciones a todos, incluido a ti, Andrés, a mí, por seguro, su experiencia y su veteranía, porque por una cuestión histórica, tú sabes que nuestra ley electoral está adaptada a ese cambio pacífico que tuvimos de la dictadura a la democracia. Y tiene lagunas y tiene situaciones raras y no coincide con el contexto europeo ni con otras cosas. Es el rey el que tiene que proponer a las Cortes el candidato a formar gobierno. Se abren, la gente dice que se abren muchos escenarios. Creo que el rey es el primero que está esperando el voto cera de mañana. A ver cómo queda. Pero sí, la Constitución da por hecha la buena voluntad. Todo el mundo da por hecha la coherencia. Sí, porque fue cosas, ¿no? una Constitución muy bondadosa, muy generosa, sin pisar callos. Y luego cuando te vienen los problemas te das cuenta que a veces se nos ha quedado coja. Aquí plantear esto a veces es complicado, pero Cecilio puede dar todavía, yo quizás he pegado 2 brochazos con pincel grueso y él puede a lo mejor coger y definir un poquito mejor con pincel más fino esta situación en la que nos encontramos. Fijaros, la gran mayoría de los españoles, 16 millones de españoles han votado a PP y a PSOE. ¿No podrían ponerse de acuerdo? Al menos sí se podría reformar haciendo una segunda vuelta, por ejemplo. Como en Francia, ¿no? Muy interesante, una vez que tenemos un equilibrio, una ligera diferencia de uno a otro. Ahora coger a los dos finalistas. A los dos finalistas y decir, señores, luego ustedes conforman gobierno. ¿A quién quieren? ¿A este o al otro? Vamos a elegir, diríamos, al grupo que va a gobernar. Eso podría ser una de las soluciones. Sí, pero tú sabes que eso no se hizo, Cecilio, y corrígeme o mejórame, porque como veníamos de una dictadura, queríamos un régimen parlamentario y no un régimen presidencial. Sí. Entonces, esos sarampiones... Sí, buscábamos ese buen rollismo de la democracia, ¿no? Que la democracia se ponga de acuerdo, ¿no? Decíamos... Que a veces tienen las lagunas como los círculos de Podemos que se han ido ya a tomar viento. Pensaban los padres de la Constitución aquello de que la democracia se ponga de acuerdo y al final lo que ha pasado es una partitocracia, que son los partidos políticos los que han cogido las riendas. El régimen presidencial que tenemos en casi todo nuestro entorno, aquí, por el sarampión de la dictadura, no se quiso imponer. Pero bueno, es lo que tenemos. Claro. Entonces tenemos dos soluciones, o lo dejamos como está o lo reformamos. Lo interesante es si sabemos hacer una reforma adecuada que evite estas situaciones de incertidumbre que se genera, porque ahora mismo hay más o menos un 50-50. Pero con este panorama de representación en el Congreso, ¿tú abrirías el melón de la reforma constitucional? Yo no, porque va a haber partidos que además de hablar de eso, van a hablar de la monarquía, van a hablar de las autonomías. Es que ese melón es más caro que el precio que están hoy en día. Nadie va a pensar en el sentido común y todo el mundo va a pensar en cómo llevar a su terreno. El egoísmo. Quería volver al recorte. ¿Dónde supuestamente va a recortar el Partido Popular a nivel nacional si gana, si preside la Moncloa? ¿Dónde va a recortar? Pues mira, hay una cosa muy evidente, que lo lleva al ADN del Partido Popular, aunque Vicente no esté de acuerdo conmigo. Las pagas no las va a quitar, ¿no? lo has dicho. Pero no lo sé, lo has dicho. Todo lo que son servicios sociales, que supone un gasto y no un ingreso, ahí suele el PP recortar. Pero eso, Cecilio, no lo ha dicho nadie. No, he dicho... Eso no lo ha dicho nadie, son suposiciones que entran a divagar en un discurso probablemente tergiversador. Estamos divagando aquí todos. O sea, no yo solo. No, pero quiero decir que vamos a hablar de propuestas serias, porque eso entra dentro del discurso... Esto es muy serio. Esto es muy serio. Pero eso no lo ha propuesto nadie. Sí, pero se ha usado en el voto del miedo que decía Lisardo casi al principio del programa. Eso no lo ha propuesto nadie. Vamos a ver. Bajar las pensiones, quitar las pagas, eso no lo ha propuesto nadie. ¿Cuál ha sido, cuando el PP ha gobernado, el aumento de las pensiones? ¿Con arreglo al IPC? Nunca. No, y el PSOE tampoco. Y el PSOE tampoco. No, algunas veces. Ha habido algunas que se han hecho por debajo. Cecilio, ni el PP ni el PSOE. El único partido que ha congelado pensiones, Pensiones es en bloque no.
solamente Vamos a ver, las máximas. Las máximas me las han congelado. las mayorías. Se nos las escapa un poco mayorías. este debate, ¿eh? O sea, Se la nos minoría. escapa. Pero lo único que ha congelado es el Ya que tú PSOE. pides precisión, precisemos. Sí, precisión, Y es cierto pero que no algunos divagar. Es decir, no podemos decir si el discurso del miedo que decía antes Yo no quería, Lizardo. no quería llegar a ese punto de las pensiones, ¿no? Porque hay quien se lo cree. Pero Sí. cuidado que esto es un ejemplo. Vamos a ver que... Y hay datos, o sea, que lo único recorte que yo veo que tiene que hacer el gobierno es en los chiringuitos. Hablamos de más de 4.000 millones de euros al año, repartidos en muchos chiringuitos a nivel del país, ¿vale? Hay un chiringuito que ya no voy a nombrar porque... Eso Lizardo lo sabe bien porque anda peleando Vamos. con algunos. Vamos peleando, por ejemplo, voy a poner por ejemplo, ¿vale? Por ejemplo, la misma etnia mía. La población gitana en las federaciones autonómicas y nacionales se están llevando al año 1.700 millones de euros al año en mal gasto público, que el otro día en un periódico me hicieron una entrevista y lo dije claro, y el presupuesto y la economía está ahí encima. O sea, tú no puedes recortar una ayuda vital que está ayudando a una familia y dejando las subvenciones que hay de 1.800 euros solamente al pueblo gitano. Si hablamos del inmigrante y dentro está el árabe, hablamos del triple de dinero. Sí, yo estoy de acuerdo ahí con tiene que eso. estar el recorte, Sí. no en pensiones, no en ayudas familiares, Pero no en eso ayuda es tu escolar. eso es tu deseo. Pero nadie ha No, el planteado deseo lo de todos. contrario. Eso es tu deseo. El deseo de todo, no el mío. Cecilio, nadie ha planteado lo contrario, es decir, nadie ha hablado de lo contrario, entonces creo que nos faltaría rigor si estuviésemos aquí divagando sobre estas cosas. Yo creo, porque nadie lo ha que, planteado. yo creo que hay historia, ¿eh? Hay datos históricos para poderlo afirmar. Ojalá no, ojalá sea un error. En todas Yo partes. encantado de la vida. Yo no tengo ningún interés que esto sea así. Pero Ningún volviendo interés, otra vez pero al- Quiero decir, cuidado, se avisa para que ustedes no toquen esta cosa. Volviendo otra vez al objetivo de este programa, ¿qué va a ser de lo nuestro? ¿Qué va a pasar con lo nuestro? ¿Y qué es lo que más le interesaría a Alicante que pasase en estas negociaciones? Pues yo creo que evidentemente el problema que hay es que una de las propuestas estrella a nivel autonómico del PP estaba condicionada a que Feijóo ganase, que es el tema del agua, ¿no? Voy a romper una lanza, ¿no? Es decir, sí que es verdad que Carlos Mazón es caracterizado pues porque ha cerrado presupuestos con compromiso, ¿no? Entonces ahí hay que ver un poco pues si gobierna Que Sánchez... tiene cintura, capacidad que tiene de negociación. cintura, ¿no? Tiene esa capacidad de negociación, pero sí que es verdad que, bueno, Paje con Pedro Sánchez no se lleva del todo bien, ¿no? Entonces ahí a lo mejor pues puede ser A lo una mejor ventaja. Mazón con Paje Ya no puede hay que nada. haga migas, Ya- ¿no? Unas ya- migas manchegas, ¿no? Ya puesto. Ya no hay nada que hacer con Paje, o sea... Espérate. Vamos a ver si hay elecciones en noviembre o no. Como Pedro Sánchez salga reforzado, Paje no llega a Navidad. Los mazapanes de Toledo se los come en casa. Yo votaría porque hubieran otras elecciones, Andrés. Otras elecciones. Pero va a ser complicado, ¿no? Dice Cecilio. Yo no veo ese escenario posible. Probablemente, y aquí sí que voy a meter yo la cuña picaresca, probablemente también por la sed de gobierno que tiene Pedro Sánchez. Y menos mal que Feijóo no lo tiene. Vamos a ver, todos los que se no presentan me digáis tienen ese ese argumento, por todos, favor. todos. Por favor, o sea, que el político, como el señor Feijóo, que está intentando formar gobierno, es porque no tiene sed de poder. Sí, seguramente nosotros también. hemos A apoyado costa de a todo. Feijóo porque Entonces, ¿qué gusta argumento es gobernar. ese? A costa de todo. Hombre, vamos a ser serios. En la Pues costa de ya que todo- tú pides seriedad, vamos a ser sí, la serios. pido. En la costa de todo es el argumento que te refuerza, Andrés, pero a mí me sigue preocupando qué va a hacer el rey, porque es el que constitucionalmente tiene que proponer candidato a las Cortes y solo puede proponer uno según la Constitución. Yo creo que va a proponer a Pedro Sánchez porque es el que tiene más apoyo. Yo creo que el rey se va a ir una semana de vacaciones. Vamos a esperar A meditar. No está claro. el escrutinio de mañana No está viernes. claro. No, y Porque a lo mejor después del escrutinio de mañana viernes, el rey se lo tiene que proponer al presidente del Congreso o la presidenta. Ojo, el 17 de agosto podremos ver muy bien cómo va el panorama. Si el Porque rey. ahí no voy por ahí, voy por la presidencia del Congreso, sea para una mujer o para un hombre, nos va a marcar de verdad cómo van las Cómo van fuerzas las cosas. políticas. Sí, sí. Porque si Junts no se moja con el PSOE, y algunos pequeños partidos por coger fuerza no se mojan por el PSOE, es probable que el presidente o presidenta del Congreso sean del PP, por suma de votos, porque ahí no hace falta gobernabilidad.
Ahí en la segunda, con la mayoría, lo tienes. Iba a ser eso en nos cualquier puede caso dar iba a ser en cualquier caso una Si legislatura en la primera- muy movida, porque Si en la primera votación el presidente del Congreso o la presidenta sale ya del bloque de Pedro Sánchez, esto está encarrilado. Entonces, hay escenarios que no hemos planteado y no hemos trabajado. Ya. El 17 de agosto es otra fecha clave, aparte de lo de mañana viernes, el 17. Y a partir de ahí, pues oye, imagínate la situación de que el rey, no sé si lo permite la Constitución, porque lo que yo me he leído pienso que no, pero siempre hay constitucionalistas Sí, que sí, hacen que se pueden interpretaciones interpretar. teuléricas de todo esto. A lo mejor puede decir que no propone a nadie. Pero ¿sabéis por qué estamos aquí? ¿No? Tiene que ver con lo que he dicho antes de la periferia, Madrid, porque los partidos tradicionales, Partido Popular y Partido Socialista, han ignorado a rincones de España, como es el caso de Extremadura, como es el caso de Alicante, y al final esos partidos... hombre, aquí ha habido buenos resultados. Ha habido buenos resultados, pero porque somos Aquí un poco... el Partido Popular de Alicante y de la Comunidad Valenciana en general sí que ha hecho los deberes. Pero ¿sabes por qué? Porque Compromís, como decía Toni Cantó, es el nacionalismo más inútil que existe, porque no han sacado ningún crédito para Alicante. Ahí coincido contigo totalmente. Entonces, por primera vez, oye, noticia. Bueno, mientras vayas en esa línea seguramente coincidirás con Vicente. Entonces, Y el ojo, problema... que Compromís ayuda mucho a la gente, perdonadme, de los chiringuitos. Porque estas elecciones nacionales se han movilizado muchas entidades para buscar el voto del miedo, ¿eh? Cuidado. Ver a los de Compromís pidiendo el voto para Chema Guijarro, a mí los huesos se me reían por dentro. Digo, pero ¿cómo es posible? Desde luego. ¿Cómo es Por cierto, posible? Un cunero de toda la vida, ellos defendiendo a la presencia valenciana en Madrid. Ala, Sí, perdón, toma, ahí la tienes, Con la todos los presencia respetos, pero valenciana. también por añadir un poco de ironía, es verdad que Chema Guijarro se puso el nombre siendo madrileño con TX buscando la valencianización y yo creo que lo hizo más vasco, ¿no? Pero que son cuestiones... Tú has dicho antes Chimo Guijarro, no, Chema con TX. No, es que estoy obsesionado últimamente con Chimo y con Ana Barceló, porque al final resulta que ves que la gente vota con más inteligencia de lo que nos pensamos. Con acierto o sin acierto, En por el Alicante voto al miedo. 13.000 votos más Pedro Sánchez que Ana Barceló y Chimo. Pero ¿os acordáis que cuando se convocaron teníamos dudas de cuánta gente iba a votar, cómo iba a subir la abstención? No, no. Se ha votado más que en las elecciones de mayo. La gente vota cuando le interesa, sin cuando duda quiere. Pedro lo que Sánchez quiere. es un gran Y estratega y ha sabido movilizar a las Sí, bases. sí, pero aparte de eso, hay una patada en el culo a Chimo Puig y Ana Barceló, porque la subida de votos del PSOE, es que es lo que dijimos, es que Paco Sanguino, que no era del PSOE, sacó mejores resultados que Ana Barceló. Ojo, que no era una desconocida, que era síndica en Cortes, ¿eh? Bueno, no sé si habéis visto este lunes Son Fils del Poble, el programa de Fernando Sepulcre. No tiene desperdicio porque entrevistó a Gabriel Echavarri después del 23J. No tiene desperdicio, lo podéis buscar en nuestro canal de YouTube y ver esas frases que ha dejado lapidadas para la historia. Ya sabéis que Gabriel Echavarri es amigo personal de Pedro Sánchez y tiene cierta animadversión, por llamarlo de alguna forma, a Chimo Puig, a Ana Barceló y a este equipo que ha quedado en Alicante. En nuestro canal de YouTube está ese programa. Vamos a seguir hablando. Yo me voy a seguir preguntando repetidamente qué hay de lo nuestro, qué pasa con Alicante, cómo se nos va a quedar el cuerpo después de que se forme un gobierno. Y vamos a hablar también del gobierno de la Comunidad Valenciana. Pero ahora sí que les voy a decir aquello de si todavía, también a los miembros de la mesa, si todavía no habéis aislado vuestra vivienda con el aislamiento térmico de Impimur, es momento de que lo vayáis haciendo, porque así vais a ahorrar hasta un 50% en la factura de la luz con impimur.com. Ahí tenemos mucha más información. Además de aislar térmicamente nuestra casa, lo podemos hacer también acústicamente, o sea que los ruidos que hay en la calle no entrarán a nuestro hogar. Se mantiene más el frío que hayamos puesto durante un rato el aire acondicionado y en invierno el calor de las estufas, pero tendremos que utilizarlos la mitad porque con el aislamiento térmico de Impimur se mantiene la climatización. Se ahorra, ya saben, hasta un 50% en la factura. No se vayan, volvemos enseguida. Impimur, especialistas en aislamiento térmico, aislamiento acústico e impermeabilización. La mejor manera de ahorrar para siempre y tener tranquilidad dentro de casa, pase lo que pase fuera. Impimur, empresa líder del sector en los últimos productos tecnológicos de Europa en aislamiento térmico, aislamiento acústico e impermeabilización.
Visítanos en impimur.com. Dicen que el agua es necesaria para sobrevivir, pero eso es quedarse corto, porque somos muy de saltar, de cantar en la ducha y muy de bebernos esta botella que está muy llena de vida, de muchas vidas. El agua no nos hace falta solo para sobrevivir, nos hace falta para vivir muy fuerte. Bezoya, agua de mineralización muy débil, agua para vivir muy fuerte. ¿Te gusta comer bien? ¿Quieres conocer lugares especiales en la provincia de Alicante? Ven con nosotros a conocer los secretos de la gastronomía alicantina con Terreta Gourmet. ¿Dónde estamos? En la plaza más emblemática de Alicante, la Plaza de los Luceros. Estamos en la isla de Tabarca, estamos en Bonalba y estamos en Almansa. Este viernes a las 9:15 de la noche con Fernando Sepulcre. Volvemos a Alicante Actualidad. Nos interesa mucho saber, analizar, divagar, si quieren también, sobre qué hay de lo nuestro, qué pasará con la provincia de Alicante, con los gobiernos que se han formado, tanto en el Ayuntamiento de Alicante, que pasará en la ciudad, como en la Comunidad Valenciana, como en el Gobierno de España. ¿Cómo nos va a ir a la provincia de Alicante con estos cambios políticos que hemos tenido? Pues eso es lo que queremos, intentar averiguar, dilucidar, reflexionar sobre esta cuestión, que al final es lo que nos interesa, y estoy seguro que a todos ustedes también, lo que más les interesa, lejos de las siglas políticas y de esas riñas de partidos políticos, lo que más les interesa es qué va a pasar con nuestra vida, va a mejorar nuestra vida con este futuro inmediato. El gobierno de la Generalitat Valenciana ya ha empezado a hacer movimientos. Carlos Mazón, el presidente, ya anunció el primer pleno del Consell en Alicante, que se celebró el pasado viernes. Justamente el viernes se conformó el gobierno de la Diputación de Alicante con Toni Pérez al frente, y el primer pleno de la Generalitat Valenciana ya ha aprobado una de las medidas que anunciaba Carlos Mazón en su programa electoral, la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones. Hoy, en nuestro primer pleno, hemos procedido a acordar la tramitación con carácter urgente del procedimiento de elaboración del proyecto de ley de la modificación de la Ley 13/1997 de 23 de diciembre, por la que se regula el tramo autonómico del impuesto sobre la renta de las personas físicas y restantes tributos cedidos, por lo que se refiere al impuesto tanto de sucesiones como de donaciones. En concreto, para el establecimiento de una bonificación del 99% de la cuota tributaria del impuesto, con efectos desde el 28 de mayo de este año. Nunca más los hijos o las hijas pagarán por las consecuencias del fallecimiento de sus padres o de sus madres. Y nunca más una madre o un padre pagará por las consecuencias del fallecimiento de su hija o de su hijo. No sé si os habéis visto en esta tesitura, pero ¿qué os parece la medida? Quien lo ha pasado lo entiende perfectamente, y quien no lo ha pasado, pues le pido que a los que hemos tenido la desgracia de pasar por estas situaciones, Exacto. que lo comprenda. Sin embargo, pues no todas las comunidades lo tienen. Por ejemplo, a mí me tocó, la Comunidad de Murcia no lo tiene. Tienes que pagar impuestos. La Comunidad Valenciana hasta antes de ayer tampoco lo teníamos. Tampoco. Madrid sí lo tiene. Es decir, es incomprensible, es verdad, cuando te pasa, como dice Vicente, yo también por situaciones de la vida he pasado por esa tesitura, y también es incomprensible tener que pagar una cosa dos veces. Bueno, es que no pagas solamente ahí, es que pagas al Ayuntamiento, a la Generalitat, al Estado. Es que pagas tres o cuatro impuestos simultáneamente, ¿eh? Es decir, y es un poco incomprensible. Porque y había unos datos... Y Carlos en la campaña lo dijo, y la primera decisión es un gesto que ha cumplido. Igual que otro gesto que a mí me gustó mucho, no sé si vosotros lo habéis valorado, pasa que en Alicante puede que se haya perdido un poco. La primera visita institucional de Carlos Mazón, no sé si os acordáis de dónde fue,
al Banco de Alimentos de Valencia. Sí, es verdad. Eso es un gesto de proximidad con las clases más desfavorecidas. Y eso me encantó, a mí me encantó. Que me parece importante porque ya te marca un poco decir, oye, que nosotros sí que no nos olvidamos de nadie. Y sobre Vale, todo porque puede ser no que el fue en Banco de campaña, Alimentos en esté- campaña ya no, había ido, pero digo fue- que el acto fue justamente después de haber Eso tomado fue un posesión. acierto y, oye, y los méritos y los aciertos hay que reconocerlos. Exacto. Y está muy bien. Además, yo también conozco a Amazon, como vosotros. Yo he trabajado con él y la verdad es que personalmente, tío, estupendo. Es decir, Le vamos a pedir mucha intensidad, es verdad que ahora ya estamos, le vamos a pedir mucha intensidad porque le ha prometido mucho cambio en la Comunidad Valenciana y es lo que ahora esperamos, ¿no? tiene la suerte de que ha sido presidente de la Diputación y eso le da un conocimiento de la provincia. Y director ya general venía- de Juventud, que también le Ya permite venía con un conocimiento de la bagaje, administración. ya venía con un bagaje. Yo lo Ya venía conocí con un también bagaje. muy Y luego joven años en cuando empresa era privada. diputado provincial Bueno, de en la Cámara de Infraestructuras, que se recorría toda la provincia. Vicepresidente de la Diputación. Sí. Y yo creo que Carlos... ¿Hay expectativas con el nuevo gobierno de la Generalitat Valenciana? Sí, Carlos lo veo con muchas ganas, con mucha ilusión y con mucho trabajo por delante y con un equipo súper, ¿no? Yo lo veo un equipazo de trabajo y creo que Carlos Mazón tiene toda la información de Alicante, Valencia, Castellón para trabajar, como has dicho, desde la base de lo social hacia el empresarial. Porque si el empresario no mira por el brazo social, siempre vamos a estar igual. Entonces, como el primer gesto hizo Carlos Mazón de ir a un banco de alimentos, sabe la necesidad que hay dentro de los alicantinos, que dentro de la pobreza somos los más pobres de la Comunidad Valenciana. Eso tú lo has vivido de cerca muchas Y lo veces. seguimos viendo todos los Sigues días. viviendo. No, tú tuviste voluntariado, ¿no? En ese sentido de... Y durante de la ayudar a pandemia gente. organizó Desde un la grupo de pandemia reparto. hasta ayer, que descargamos 14 palés de alimentos para seguir repartiendo. O sea, tú ese voluntariado lo conoces bien. Lo conozco y bastante información tienen para que esto sea como los recortes de la Comunidad Valenciana no sea en las ayudas a las familias. Ojalá. Sea en este tipo de Chiringuitos. De chiringuitos, Claro, ¿no? Lo ojalá. digo muy claro y muy tajante, ¿no? Porque hablamos de la Comunidad Valenciana que 108 millones de IRPF que se destinan a organizaciones que al final, ¿dónde está el fruto? Que no lo tenemos en Alicante. Oye, yo sé que el primer pleno del Consell se dio en Alicante también pues porque Carlos Mazón quería asistir a la toma de posesión de Toni Pérez, coincidió en el tiempo y fue el viernes, pero vaya, es un gusto, ¿no? Que por lo menos ese gesto. Ahora Carlos Mazón está, cada vez que habla, yo por lo menos analizando esos discursos, pues siempre dice Alicante, Valencia, Castellón, Alicante, Valencia, Castellón, ¿no? Un poco por... Y Toni Pérez tiene un trabajo duro, que es mínimo mantener el nivel que ha dejado Carlos Mazón dentro Va a de ser la un buen institución. presidente, Toni Pérez, me da la Espero, sensación. espero. No sé si lo conocéis o no. No. ¿Lo habéis tratado? No, sobre todo en la gestión de la Diputación, porque tiene ahí frentes abiertos muy interesantes. Pero Toni Yo es un espero que gran al menos negociador, continúe la labor de Mazón, al menos. Que yo creo O que la sí. supere, ¿eh? Ya te digo Ojalá. yo. O la Ojo, yo- supere. Hombre, a mí me gusta recuperar la figura de que el presidente de la Diputación sea un alcalde de algún ayuntamiento. alcalde, Eso a veces ha funcionado muy bien porque tiene esa mentalidad municipal, no solo de ser concejal, sino ser alcalde de un ayuntamiento. Evidentemente es muy difícil que fuera el de la capital o el de Elche, porque son ciudades que requieren mucho trabajo. Pero alguna vez lo ha sido, ¿no? Sí, sí. Un alcalde de Alicante ha habido en Pero en otras en épocas. otras épocas, sí. El hecho de que, no sé si te he acordado, Vicente. No te preocupes. Porque esto es una tertulia, además, quien lo tiene que sacar no, me sabe mal. son los espectadores. No, lo que decía de Lisardo, ¿no? Pues el tema de que hay muchas esperanzas en Carlos Mazón, voy a conectarlo con lo de Toni Pérez, el hecho de que yo siempre digo lo mismo, ¿no? Y ya lo dije la semana pasada. El alcalde que consigue revalidar mandato, pues en la mayoría de las ocasiones es porque pues el pueblo ha visto que ha hecho las cosas bien, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, con Chimo Puig sí que había cierto hartazgo y se ha visto pues los 40 escaños. Hemos visto del Partido Popular, hemos visto cómo en Castilla-La Mancha pues Paje ha revalidado, pues ha conseguido más escaños y ha conseguido mayoría absoluta, es decir, que a pesar de ser del Partido Socialista y pese a estar castigado en las autonómicas, pues ha revalidado. Porque ha Pues utilizado Toni- también su discurso territorialista frente a su Justo. propio partido, estas cosas, ¿no? Entonces, justo, entonces, Pero hablando de Toni Pérez, hay un detalle que a mí me gusta, que no sé si sois conocedores, pero no solo es alcalde de Benidorm, no solo es presidente provincial del partido,
Es que es músico, es dolçainer. Sí, y ahí sí, donde sí. lo ves. El otro día había un vídeo él tocando la dolçaina. Tiene la humildad Sí, total. de entrar en la entrada de bandas de Alicante con su colla de Benidorm tocando como uno más. Y ojo, un reconocimiento a ese gran colectivo que tenemos en la Comunidad Valenciana de los músicos. O sea, para ser músico no tienes que tener arte y tocar muy bien. Además tienes que ser disciplinado, obediente y saber trabajar en El equipo. 50% de las bandas de música están aquí. Y eso es importante para una gestión pública. Hablando de eso, nosotros tenemos pendiente un tema que me gustaría que Tony nos apoyara, porque es un tema, vamos, ahora mismo el más importante de todos, absolutamente, que es el problema de la Dana y de los agricultores. El tema de la Dana y los agricultores. La anterior Dana, nosotros nos tocó atender, fuimos a los pueblos que habían sufrido aquellas inundaciones y la verdad es que la gente perdió mucho. Ahí la Diputación ya ha trabajado, ¿no? Ha trabajado. Ya ha dado indemnizaciones, subvenciones. Pero también queda la parte de la Generalitat Valenciana, que andaba también un poco en el limbo. Es insuficientes. Es decir, nosotros propusimos planes de ayuda, vamos a insistir otra vez, en que hay, por ejemplo, aspectos como los seguros a que se tienen que acoger los agricultores, que a lo mejor tienen... Bueno, ahí se habla por Es taúlla. una asignatura pendiente también de agroseguro, que depende del Gobierno de España, y también de regularizar un poco esa situación, que andaba un poco perdida. Está muy seccionado en algunas cosas, como por ejemplo pues una riada el coche, que hay el fondo común de los seguros que te lo atiende. El consorcio. Pero queda más, queda por ejemplo pues esas pequeñas propiedades que no entran en los seguros. Nosotros propusimos y proponemos una información absoluta con todas las compañías de seguros para que escojan la empresa de seguro que más les conviene, por ejemplo, sería una gran ayuda. Decía antes, Lisardo, ¿en qué van a eliminar el gasto en la Comunidad Valenciana? ¿De dónde va a reducir el gasto y dónde lo va a aumentar? Pues esto lo dijo también Carlos Mazón el otro día. Hemos dado cuenta también del ahorro en políticos, del gasto político que este Consell tiene como prioridad. Quiero recordar que pasamos de 55 a 46 altos cargos solo en el tramo de consellers y secretarios autonómicos y subsecretarios, que solamente eso va a suponer un ahorro en gasto político, solamente este bloque, de aproximadamente 3 millones de euros a lo largo de esta legislatura, y que queda las dos partes más importantes aún, la de direcciones generales, la de eventuales y altos cargos, y con más profusión la optimización de todo el sector público, de todo el gasto político. Esto gusta al Vox Populi, ¿no? El recorte en políticos y en este tipo de gastos. Hombre, hay que tener políticos y directores generales suficientes como para llevar una buena gestión. Totalmente. Pero recortar 3 millones ya está bien. Bueno, es que hay menos partidos en el poder. Antes había más, hay que darle de comer a todos. Ahora hay menos. Sí, pero eso de darle de comer a todos, Cecilio, no es una frase acertada. Sí, no es pero es una realidad. Que les dé su madre, ¿no? No nos gusta, pero eso es la verdad. Es decir... Mira, te lo voy a decir muy claro. Podemos en la primera etapa se mantuvo más que nada y entró en el segundo botánico, porque en el primero no estuvo en gobierno. En el momento que Podemos tocó gobierno y metió a meter mano en el cazo, no estoy diciendo nada de irregularidad. Empezó a coger del dinero público. ¿Cuántos diputados tienen esta última? Ninguno. A ver, es muy llamativo, son muy bonitos esos anuncios, ¿vale? Pero luego ves noticias como la que ha publicado el Grupo Plaza, que es que han enchufado a Emilio Argueso, ¿no? Entonces es muy llamativo. Enchufado no. Espera, déjame hablar. Le han enchufado le han nombrado de sanidad. Dime qué sabe Emilio Argueso de sanidad. Sabe lo mismo que yo de geranios. Pues vamos a comprobarlo. Claro, es que voy a eso, ¿no? Público hay que ser coherente. Se publica en un diario Argueso oficial. no está inhabilitado para la vida. Claro. No, pero a lo que voy es que Andrés, probablemente sea un buen gestor. A lo que voy, probablemente Andrés, de juego en sus... a lo que voy es que se necesitan profesionales. Te voy a poner un ejemplo que nadie está dudando. El conseller es un profesional de la medicina. El conseller está Por claro. tanto, se necesita Y José Antonio Rovira tuvo una gran experiencia en la Consejería de Educación como gestor de personal. Es economista. Se necesitan gestores. Y ahora va de conseller. Es profesor universitario. O sea, hay cosas que cada uno va llegando por su vía.
José Antonio Rovira nunca ha sido policía y aquí fue concejal de seguridad y funcionó bastante bien y arregló los problemas que tenía el equipo de Ángel Y José Luna. Ramón González, que ha hecho un trabajo No, excelente. pero quiero decir que acordaros que cuando Tampoco. Rovira entra de concejal de seguridad es cuando la policía estaba en huelga con una Vuelta Ciclista de España aquí, que el alcalde era Luna. Y sin haber llevado uniforme lo solucionó. O sea, vamos a ver la capacidad de gestión que tiene la gente. Y un enchufe, una cosa que se publica en un diario oficial, que se llama nombramientos, no se llama enchufe. Oye, porque cuando Es lo que a lo mejor nombran... tú tienes la espinita, No, con Emilio no tengo... Argueso. No, yo no tengo... Vamos a ver, Ciudadano. lo que no se puede... Mira, os voy a poner un ejemplo, ¿vale? Lo que no se puede es, cuando lo nombran unos, es enchufe. Cuando lo nombran Pero otros... cuando yo he no dicho es algún enchufe enchufe en ningún un caso. nombramiento, claro. En O sea, un ningún nombramiento caso. público no es enchufe. Un nombramiento público es un nombramiento público, lo haga quien lo haga. Es decir, Pero ¿no os gustaría más unas instituciones que tuviesen gestores, pero que también supiesen, pues, de... Pero no es que se ¿quién te gestiona dice lo que mismo. Emilio no sabe? buenos gestores hacen falta. Hacen falta. O sea, Vamos sean a ver. buenos vamos a gestores, ver cómo pero lo lleva. gente Claro. profesional también. Vamos a ver ¿no? cómo Damos lo lleva. por hecho que si Carlos Mazón lo ha puesto ahí, no será Claro. no para que ocupe el puesto de un jarrón chino, porque si no lo pagará Carlos Mazón. Hombre, yo pajarón chino pongo a Lisardo, que gusta mal. Bueno, ¿qué dices tú, Lisardo? Que no es jarrón chino. ¿Quieres un garrochino? Si es Albacete, pues te lo compro. Es verdad que estamos muy pendientes ahora mismo de ver esas direcciones generales que tú decías, esos altos cargos. Ahora está en juego toda esa política. Antes decía Vicente que Podemos tomó posesión del gobierno y les ha ido como les ha ido, no han tenido representación. Una de las que han tenido en Podemos ha sido la Consellería de Vivienda, que a vosotros os interesa mucho por el caos que tenéis. Por ejemplo, los profesionales de Podemos que han estado los últimos 8 años no han gestionado nada y el fracaso ha sido brutal. Profesional de la materia con licenciaturas. Entonces hay gente gestora que gestiona pues las consellerías que al final acabó, terminamos hace 14 años, se consiguió hacer viviendas y cambiar viviendas a San Blas. Me acuerdo de esa reubicación para reformar el barrio y lo hizo el Partido Popular con gente que gestiona las ayudas. Hacen falta técnicos que sepan de la materia, en eso estoy de acuerdo contigo, Sí. Jorge. Hacen falta técnicos que sepan de lo que Sí, hablan. pero Andrés, con Pero experiencia... hacen falta gestores que sepan manejar las fichas de un tablero. Pero mira, la gente está cansada de varias cosas, ¿no? De instituciones que sirven para enchufar, para meter a amigotes, me da lo mismo. Jorge, Y luego están también dime cansados... qué ha hablando- hecho estos últimos vamos a años dar la por hecho, Consellería, vamos a ponerle en materia de vivienda. ¿Qué ha hecho la Consellería? Con profesionales y con titulitis. No, Porque pero son vamos a dar por titulitis. hecho, Jorge, y yo... Oye, Podemos ha enchufado a Tokiski también. Ya, pero dime qué ha hecho. Ni para unos ni para otros. Claro, es verdad sí, que no me gusta la nomenclatura, salvo en determinados casos, donde sí que es verdad que es evidente el enchufe, pero no me gusta la nomenclatura porque es verdad que vamos a darle una oportunidad y si no Sí, gestiona sí. bien Emilio Argueso o cualquier otro alto cargo que nombre este gobierno, Andrés, ya iremos esto no a... lo saben. A ver, Emilio Argueso es Mira. una persona inteligente. Oye, quiero seguro que- poneros su... Para estar aquí, como... para estar donde ha llegado, tonto no es. No, es una persona, y seguro, pero a lo que ¿Seguro voy que es es un que buen la gestor? gente es buen gestor, eso está claro. Pero a lo que voy es que la gente está cansada de que vea, pues por ejemplo, que ha metido un montón de gente del PP, es decir, y luego el ¿Pero tema qué de- quieres que meta? ¿Qué os va a No, hacer? ¿De Podemos? lo que hay que hacer, ¿De Podemos, de no, Ciudadanos? que meta Tío, ¿qué gente quieres que meta? independiente, técnicos, gestores que no tengan Oye, quiero, pero es ideología. que hay Vale. buenos técnicos y gestores dentro del Andrés, también, Andrés. ¿no? Quiero decir, La una cons- última Del PSOE no reflexión. va a meter a casi nadie. Pero porque segundo. tienen que estar en A un ver, partido. una última Jorge, reflexión. ¿sabes que la Consellería ha dado 5.000 viviendas en Valencia y que me duele decir esto, a la gente de Ucrania y a los españoles no ha dejado ni el 10% de la vivienda que ha concedido a los ucranianos? Una última reflexión que quiero hacer la puso Luis Barcala, alcalde de Alicante, en una de sus últimas intervenciones ante los medios de comunicación cuando le preguntábamos por las reivindicaciones que iba a poner encima de la mesa a Carlos Mazón. Dijo Barcala, cuidado, que cuando empiece a abrir cajones Mazón, a ver qué es lo que se encuentra. Vamos a ver qué se encuentra de realmente Carlos Mazón, porque mucho me temo que la sorpresa va a ser grande. Grande por lo último que se ha hecho en estos últimos meses de estar liquidando toda la liquidez, valga la redundancia, de la Generalitat, con que tiene una deuda monstruosa, pero aún así lo abordaremos y resolveremos ese problema y resolveremos esa deuda con Alicante.
Deuda histórica que tiene que recibir Alicante. Deuda histórica alicantina. Y tal y como pinta el tema con Pedro Sánchez, con PNV, Junts, gallegos y tal, ¿tú te crees que van a modificar la financiación para beneficiar a los valencianos? Totalmente. Que somos irrelevantes, con aquella frase tan bien dicha que recordaba Jorge Bretón y Cantó, de que los nacionalistas más inútiles son los de Compromís. O sea, no tenemos ningún peso. O sea, sí, No sí, tenemos sí. ningún O sea, peso para poder cambiar la deuda histórica, modificar la financiación de las autonomías. Ya veremos, como decía, lo que se encuentra, pues ya lo iremos conociendo poco a poco. Vamos a terminar solamente por volver un poco de manera cíclica al principio. ¿Qué esperamos? ¿Qué va a pasar? Ya sé que no tenéis una bola de cristal, pero ¿qué creéis que va a pasar en la formación de gobierno? Pues mira, yo... Cecilio dice que no se repiten elecciones. No se repiten elecciones, eso es una apuesta. El próximo café me lo pagáis o lo pago yo. Aunque no haya apuesta. Nos juntamos a tomar café, Cecilio. Pero bueno, así le da más morbo al café. Yo creo que no. Y depende de dos cosas. Primero, de la cintura de Feijóo, de su capacidad que tenga de negociar con el PNV o con Junts. Altura de miras, amplitud, ¿no? Y capacidad de dar lo que le pidan, capacidad de, en fin, de negociar, que se llama. Si no lo consigue, lo hará Pedro Sánchez. Eso está más claro que el agua. Pedro Sánchez tiene el camino ya hecho, es decir, que sí que lo tiene más fácil para negociar con esos partidos. Yo he puesto en el escenario esas dos opciones, no sé cuál de las dos va a pasar. Lo más probable es que si Feijóo no tiene esa cintura, lo haga Pedro Sánchez. Si Feijóo tiene esa cintura, lo hará él. Eso está por ver. Eso es mi perspectiva. Y es verdad que eso es lo que está pensando el rey ahora mismo, ¿no? Como dice Vicente, el rey está diciendo, por Dios, que se pongan de acuerdo. El rey dice, a mí quitarme el muerto, porque, que se pongan de acuerdo. Porque tal como Jorge, está el rey aquí en España, más que va a vale pasar? que no se meten berenjenales. Pues a ver, yo creo que el PNV va a pactar con Pedro Sánchez, eso es una cosa, porque lo va a hacer pensando en 2024, que son las elecciones vascas, y le interesa pues pactar con el Partido Socialista si no consigue la mayoría, porque eso el le ha PP no tiene desgastado fuerza. al PNV, ¿eh? Le ha desgastado. Le ha desgastado mucho y ha perdido muchos votos, así que va a estar así. ya veremos. Vicente, ¿qué va a pasar? Pues hombre, yo en esta tertulia de claro contenido político, después de escuchar a gente que me ha sorprendido algunos buenos planteamientos y todo, y muy pendiente de lo que pase mañana en el recuento del voto cera, pues aseguro que en este tono político no os puedo decir si Mbappé va a venir al Madrid o no. Eso está más enredado que la política, ¿eh? Bueno, tal y como está nuestro panorama, creo que está igual. Espero que siga en PSG, porque le he comprado a mi nieto una camiseta de Mbappé del PSG. Entonces me fastidia, pero Lizardo, ¿qué va a pasar? La pintas de blanco. No. Pincela de La de deportes la hacemos otro día. Inglaterra. ¿Qué va a pasar, Lizardo? Yo tengo la fe que durante esos 8 años que han habido de ocupaciones ilegales, que ha apoyado el Partido Socialista y etcétera, el gobierno sea del Partido Popular. Y el PNV, Vox se tiene que abstener y dejar que gobierne el Partido Popular en solitario, y que Abascal ha perdido... ¿Cuántos años ha perdido, Vicente? Pero aún así no dan los Casi números, 20, dice, porque no. se necesitan más. Pues Sí, está muchas Unión gracias Canaria. por haber venido, Lizardo, muchas gracias. Ya veremos qué es lo que pasa. Muchas gracias, Cecilio. A vosotros. Gracias, Jorge. Gracias, Vicente. Y a ustedes también decirles, a colación de lo que ha dicho Vicente, yo parafraseando a aquel filósofo, decir, todos los planteamientos que se hacen en esta mesa son buenos, incluso con los que no estoy de acuerdo. Es decir, porque esa es la base de este programa. Así que espero que a ustedes también les hayan gustado unos, otros no, estén de acuerdo con uno, otros no, pero que nos sigan viendo en el próximo programa. Tengan buen fin de semana y ya veremos qué es lo que pasa, si se cumplen las expectativas de unos o de otros. Hasta otro programa.